El verdadero discípulo de Cristo no debería apartarse jamás del Señor. Si perdemos la comunión con Dios, es siempre culpa nuestra. La restauración llega cuando a un creyente ha caído, y a esto le debemos añadir la pregunta entonces, ¿cómo comenzó esa caída? Generalmente es un proceso gradual, no un acontecimiento repentino. La traición de Judas no se volvió de la noche a la mañana, eso fue un proceso. Placeres inocentes llegan a ocupar el lugar de nuestro estudio bíblico, la oración. Compañías mundanas, pecaminosas, nos alejan de los asuntos espirituales. Pecados sin confesar nublan nuestro sentido del bien y del mal. Poco a poco vamos cediendo ante las tentaciones del mundo. Cedemos ante la carne, cedemos ante Satanás. Cuando vivimos así, pronto será difícil que nos distingan de los inconversos. Le pasó a Sansón. Le pasó a muchos personajes que podemos encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Muchos de nosotros enfrentamos las mismas tentaciones que enfrentan otros hermanos. ¿Cómo debemos de actuar cuando un cristiano ha cedido a la tentación? ¿Cómo debemos actuar cuando un hermano ha tambaleado, ha caído? ¿Cómo debe responder la Iglesia? ¿Cómo debemos responder nosotros? ¿Cómo debemos abordar el problema? ¿Tenemos que ignorarlo? ¿Tenemos que echarlo? ¿Tenemos que criticarlo? ¿Tenemos que aislarlo? ¿Tenemos que apartarnos de él? ¿Tenemos que avergonzarlo? ¿Difamarlo? ¿Censurarlo? Como ha pasado en una de las iglesias de Hillsong en los Estados Unidos. Un hermano ha caído en pecado y en vez de restaurar la vida del hermano, en vez de restaurar la familia, lo han echado de la iglesia. Bueno, es mal que otra iglesia en Tucson, Arizona, le abrió las puertas, porque esa es la función de la iglesia. Señalar el pecado, combatirlo, pero restaurar a esa persona. ¿Quiénes somos nosotros para echar de nuestras iglesias a los hermanos que han caído? Todo lo contrario, tenemos que restaurarlos. Hay que restaurar al que ha caído. Hay que levantarle. Cuando uno escucha la palabra restauración, nos habla de arreglar, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que ha tenido una fractura en una pierna o en un brazo, hay que restaurarlo de nuevo. Los cristianos debemos de ayudar a nuestros hermanos. Tenemos que predicarles con amor. Volver a la senda correcta es la idea. Corregirlo, restaurarlo, conducirlo de regreso, ayudarle a cortar de raíz el pecado. Y la forma en la que abordemos al hermano caído es importante. Pero tenemos que hacerlo con el espíritu correcto. El ministerio de restauración es el ministerio del Dios del amor. Es el ministerio para el cual nos ha llamado y debemos de andar restaurando a hombres y a mujeres para el reino de Dios. Características de una persona que se ha alejado, características de un hermano que ha caído. Pues a lo mejor no tiene interés en el estudio de la Biblia o en la oración. A lo mejor no desea la compañía de hermanos y hermanas. A lo mejor no tiene el deseo de avanzar espiritualmente, tiene poco o ningún sentido de dependencia de Dios, no es feliz, se le ve en el semblante, en su físico, en el exterior. Es una persona a lo mejor que critica, que condena a los demás. Estas son las características de un hermano o una hermana que ha caído, que se ha alejado de los caminos del Señor. Hay principios bíblicos para tratar a esa persona que ha caído. Es curioso porque esta mañana presentábamos el tema musical de René González después de la caída. Y no había nada planeado. Surgió porque sí. Pero justo estoy recordando esa canción. Los creyentes espirituales son los que caminan en el Espíritu de Dios. Por lo tanto, ellos serán los encargados de ayudar en la restauración del que ha caído. Estos hermanos pueden ser líderes, autoridades, pastores. Viven conforme al fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los que viven cada día una vida de sacrificio, de negación propia. Viven una vida coherente.
¿No vive una vida de superespiritualidad? ¿No se creen los superespirituales? ¿No son envidiosos, ni orgullosos, ni celosos? ¿No son arrogantes? ¿No son egoístas? A esos hermanos tenemos que acudir cuando hemos caído, buscar su consejo, buscar dirección de parte de Dios. Tenemos que acercarnos al hermano que ha pecado con espíritu de mansedumbre. ¿Con cuánta frecuencia se necesita ese espíritu de mansedumbre? A veces utilizamos el espíritu de dureza, de crítica, de reprobación, de indiferencia, de censura, de murmuración, de rechazo. Si tú sufres de esto, a lo mejor no vas a abordar de una manera correcta, no vas a ayudar a restaurar al hermano. Lo único que vas a conseguir es destruirlo. Y la gran tragedia es que haremos es que a lo mejor ese hermano desee quitarse la vida. Hay muchos casos de hermanos que han sido sorprendidos en pecados y no han sufrido y no les han restaurado con amor, les han señalado más y ese hermano ha tomado decisiones que no tenía que tomar. Tenemos que ser cordiales, amorosos, tenemos que cuidar de la persona que ha caído. Dice la palabra que debemos de considerarnos a nosotros mismos. Todos podemos ser tentados, todos podemos ser sorprendidos por el pecado. Por eso debemos de amar y ayudar a nuestros hermanos caídos al igual que quisiéramos ser ayudados y amados. Debemos de ayudarnos ya que todos estamos sujetos a ser sorprendidos por el pecado. Cristo se dio a sí mismo para alcanzar al hombre. Cargó con los pecados del hombre por el hombre. Y esto lo haremos siendo compasivos, cálidos, tiernos. Personas que oran, que perdonan, que dan aliento, que restauran. Al hermano o a la hermana que ha caído se les considera inadecuados, ¿no? Menos espirituales, menos capaces, sucios, débiles, insuficientes. No son nada. Cristo vino a salvar a los nada, es decir, a los pecadores. Todos los hombres son pecadores, lo sepan o no, lo acepten o no, incluso los salvos son pecadores. La diferencia con la que cuenta el salvo es que Cristo nos presenta justos delante del Padre. No hay absolutamente ningún lugar para sentirse superior o espiritualmente mejor que los demás. Solo una persona puede sostener eso y es Jesús. Dentro de la Iglesia, sus creyentes solo deben de existir por esas actitudes. Confesar que delante de Dios somos nada. Confesar que dependemos totalmente de la gracia de Dios. Somos justos porque Cristo nos hace justos. Cuando tú y yo estamos convencidos de esto, que Jesús debe ser nuestra máxima autoridad, que dependemos de Él en todo, entonces estamos listos para ayudar y para restaurar a otros que se han equivocado. ¿Cómo reaccionamos ante el llamado del Señor? ¿Cómo restauras al hermano que ha caído? Es el tiempo de sostener, de levantar, de extender la mano a la persona que ha caído, a esa persona que se ha apartado de los caminos de Dios. Orar por él. La oración puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Si conoces a alguien que ha caído, extiéndele la mano. No le señales, no le juzgues, no hables mal de él, no murmures, porque tú puedes ser esa persona en un futuro. Y al igual que tú quieres que te traten bien, ¿por qué nosotros no tratar bien a otras personas? A otros hermanos que a lo mejor se están apartando de la iglesia porque están teniendo problemas en el matrimonio, problemas económicos, problemas en el hogar, en la familia. La función del cristiano es levantar al caído, levantar al pecador. Rechazamos el pecado, pero amamos al pecador. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Restaurar al caído, levantarle. Y si lo hacemos,
habrá fiesta en el cielo, porque a lo mejor ese hermano que ha caído se da cuenta de ese pecado, lo confiesa y su vida puede cambiar.